Hola, hola, buenas tardes, buenas noches a todos los que están ya conectados. Nos vamos a conectar en un ratito más con María Monsalve, en unos minutitos más. Por eso comenzamos antes para poder dar los anuncios y los agradecimientos correspondientes a quienes pueden patrocinar este capítulo que hoy día vamos a estar hablando acerca de el lenguaje, el español, la divulgación de las letras. Quizá algunos pueden decir que es contrario a lo que me dedico, principalmente a la ciencia o a la divulgación, pero en verdad tiene mucho sentido, mucho que ver. Primero quiero hacer la mención a Analema Papelería, arroba Analema Papelería, todo junto, porque ellos son los que se dedican a hacer este tipo de trabajo como el que ocupo yo en mi agenda personal y profesional. Ahí dice profe Pablo Ramírez, educar es liberar, y mandé a hacer el diseño del Principito. Lo pueden buscar en Analema Papelería, todo junto, para que vean los trabajos que son personalizados y que sirven mucho, sobre todo para quienes somos docentes. También quiero agradecer a Argonavis-OBS, que es el Observatorio Astronómico Argonavis que se encuentra en San Pedro de Atacama. La mención para ellos, para que de alguna forma quienes puedan ir a San Pedro de Atacama los puedan contactar, porque tienen eh, unos panoramas muy entretenidos, muy interesantes también, porque en verdad ellos se dedican no solamente a dar charlas, sino que también a enmarcarnos en todo lo que significa lo que es la astronomía con los cielos más lindos que tenemos acá en Chile. Saludos, Art Beamin, La Valesca, ¿cómo estáis? Aquí saludando a las personas que se están conectando. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Catalín 7. Estamos dando las gracias a los patrocinadores de este capítulo, a Wanglen Store, arroba Wanglen con w.store, donde pueden encontrar distintos tipos de productos ligados a la astronomía, a la ciencia, pero más que nada son accesorios que pueden adornar su casa, pueden adornar el dormitorio. Hola chiquillos de Astroamigos, Wintataguara, ¿cómo están? Así que lo pueden encontrar en www.wanglenstore.cl o también en el Instagram @wanglen.store. Eh, si se fijan también tenemos otro patrocinador del capítulo que a lo mejor no tiene mucho que ver con la divulgación científica, pero sí con la democratización de la comida, de los alimentos. La Gira Pasta Fresca, la gira-pasta fresca, el emprendimiento que nos acompaña hoy día también, es más que nada para poder llevar una buena calidad de pastas con ingredientes que a lo mejor se encuentran en platos un poquito más elaborados, con una solvencia económica un poquito más grande. Ellos me dicen que intentan de alguna forma democratizar lo que es la cocina para que cualquier público pueda encontrarse con pastas, con platos, pastas y platos con trufa, ostras o azafrán, que para algunos puede ser inalcanzable. Ellos nos apoyan ahora en este capítulo, así que acuérdense, la gira-pasta fresca. También la tienda científica, que yo he realizado un par de videos acerca de este instrumento, que se llama, es como un conversor, una maquinita, el motor de Stirling, que te puede transformar movimiento y hacerlo casi perpetuo para poder entender cómo funciona la energía. Este motor de Stirling, esta maquinita, la pueden encontrar en la tienda científica, porque también venden de alguna forma merchandising de ciencia, principalmente todo lo que es ciencia, pero también cosas que nos sirven a nosotros los docentes para poder realizar algunas clases. También queremos dar saludos a Dinosaurica, donde van a encontrar cosas de dinosaurios para grandes y chicos, @dinosaurica, ¿ya? Como dicen ellos, todo es mejor con dinosaurios, así que también les damos las gracias a Dinosaurica por acompañarnos. Y por último, ProDelab, que es el aprendizaje a través de la experiencia, un emprendimiento de una química industrial que empezó hace mucho tiempo con este emprendimiento, hace 20 años, y ahora el sentido fundamental, el objetivo principal que tienen
es promover el aprendizaje de la ciencia a través de la experiencia, y ojalá que las escuelas con menos recursos lo pudiesen adquirir sus instrumentos. Les voy a dar una muestra de lo que ellos pueden vender, de alguna forma pueden ofrecer a los establecimientos, estos sistemas de polea, sistemas de brazo, pueden estar dentro de un bajo costo, dentro de un establecimiento que a lo mejor no tiene los grandes financiamientos para tener un laboratorio más grande. Así que yo aconsejo, aparte viene con un manual de experimentos, que se comuniquen con @prodelab_cl, todos quieran adquirir material de laboratorio específico para educación, ¿ya? Así que ahí tenemos nuestros 7 patrocinadores. Me están escribiendo como profe párvulo, realmente es fascinante sembrar en los niños el método científico y la formulación de párvulos. Muchas gracias, Clava Music se llama, muchas gracias por tu comentario. Desde chiquititos tenemos que empezar a fomentar la creatividad científica y de todas las asignaturas a nuestros niños para llegar también a entender quizás lo más complejo. Y por eso también está este programa que se llama Educar y Liberar, donde estamos en nuestro capítulo número 2, donde quisimos invitar, en este caso, quise invitar a María Monsalve, quien es una divulgadora, pero no cualquier divulgadora que uno puede encontrar tan fácil en las redes sociales, porque es una divulgadora no de ciencia, ni de matemática, ni de contenido solo para poder entretenerse viendo reels así de forma rápida, sino que ella tiene un Instagram muy interesante que se llama @espanol con María, porque español, la ñ no se coloca, es Espanol con María, que tiene más de 180.000 seguidores. Y María Monsalve Acevedo es una comunicadora social. Aparte que es creadora de este Instagram, también es periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, y la invitamos a este capítulo de Educar y Liberar para que nos cuente su experiencia académica, cómo se le ocurrió también llegar a las redes sociales y por qué le interesa tanto el tema de las letras, del español, de cómo enseñar el español, y cuál ha sido su experiencia también, tanto como profesora como también como periodista. Entonces la vamos a conocer, vamos a revisar si le podemos mandar una solicitud y ya nos vamos a comunicar con ella. Ella es de Colombia y hasta ahora tienen una hora menos, así que allá son las 7 de la tarde, acá en Chile son las 8. Invitación, aquí estoy, dice. Ya, vamos a ver si podemos transmitir con... Hola, Hola, hola. profe. Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿cómo estás? Bien. No, gracias a ti por aceptar y también tomarte el tiempo para acompañarnos en este capítulo número 2. Muchas gracias, muchas gracias. Como le decía a los demás, la presentación, tengo 3 cosas súper puntuales de María Monsalve Acevedo, que es comunicadora social, es creadora de este Instagram muy interesante, como decía yo, que se llama Espanol con María, y tú también estudiaste periodismo. Entonces, la idea de haberte invitado también a esta entrevista es justamente que a lo mejor nos puedas explicar de dónde eres, cómo fue tu enseñanza. Aquí en Chile se dice básica, cuando es como hasta los 13, Ajá. 14 años, no sé cómo se llama allá. Eh, sí, básica, la básica primaria, luego básica secundaria. Básica primaria, básica secundaria. Entonces, más o menos que nos explique el recorrido para llegar también a decidir por qué estudiar periodismo y por qué dedicarse también a las redes. Más o menos un resumen de tu enseñanza primaria. Bueno, yo soy colombiana y vivo en Colombia y soy de una ciudad que se llama Bucaramanga, que es una de las ciudades con mejores colegios del país. En Colombia le decimos colegios a toda la parte de básica primaria y básica secundaria. Sé que en algunos países le dicen colegio a la parte como universitaria o preuniversitaria. Claro. Eh, Tiene los mejores colegios del país, tanto a nivel público como privado. Y mi colegio que es increíble, lo adoro, es el Colegio San Pedro Claver, es un colegio jesuita. Hay una red de colegios jesuitas, no solo en Colombia, sino en toda Hispanoamérica. No recuerdo su nombre de la red, pero
Pues algo que marcó mucho como mi formación básica es que en el colegio nos hablaban mucho de formación integral y de la pedagogía, el paradigma pedagógico ignaciano, donde tú tienes como distintas etapas del aprendizaje. En este momento se me olvidó un poquito el orden, pero es como contextualización, experiencia, reflexión, acción y experiencia, acción, reflexión y evaluación. Entonces, eso me marcó mucho como la forma de aproximarme siempre al conocimiento. Y todo era como basado en objetivos, o sea, indicadores de logro, y cómo lo evaluabas. Entonces, siempre como a cualquier actividad de mi vida me quedo como hábito. Le marco un objetivo y un marcador de Ya. éxito. Y eso lo aplico en español con María. Y ese, en el camino de la primaria, ¿cómo fue tu experiencia con las asignaturas, por ejemplo? ¿En qué momento tú empezaste como a decidir que te gustaba más un área que la otra? Ok, paradójicamente el área que no me gustaba era español. O sea, lengua castellana, que es lo que la detestaba. O sea, siempre me fue bien en el colegio, siempre fui muy buena estudiante. Uy, pero la detestaba. Y creo que eso es lo que me marcó para crear español con María. Porque yo luego estudié comunicación, ¿no? Que es básicamente el lenguaje. Y me di cuenta que yo nunca había estudiado lenguaje, había estudiado lengua castellana, rayita, literatura tradicional, poetas malditos, esta cosa, reglas gramaticales básicas, y no el poder del lenguaje. Y pienso que obviamente está bien que uno estudie lengua castellana, tiene que estudiar la gramática de su lengua materna y todo, pero pienso que de verdad debe haber una materia en los colegios que se llame lenguaje, y no es las reglas de tu idioma, sino cómo funciona un idioma, cómo se transforma un idioma, cómo aprendes un idioma. Porque tú estudias inglés y estudias lengua castellana en la mayoría de colegios, de repente francés, pero no estudias lenguaje. Y las variaciones del lenguaje. Y el lenguaje es empatía. Y sí me gustaba mucho inglés, la verdad, inglés me encantaba, pero me gustaban todas las materias. Para mí fue muy difícil elegir el camino profesional porque a mí me gustaba todo. Yo era la que salía en el cuadro de honor y estaba en Olimpiadas Matemáticas, pero era el grupo de danza, pero era capitán del equipo de voleibol, pero era también del gobierno escolar. Entonces a mí todas las áreas me encantaban. Y yo no, o sea, Ya. como que yo hubiera preferido toda la vida seguir con el colegio toda la vida por el resto del tiempo porque estudias todo y fue muy, muy difícil elegir mi camino. Eh, Creo que en medio de todo elegí comunicación porque comunicación tú la puedes hacer desde cualquier enfoque y yo tenía una idea muy diferente de la comunicación a la que tengo hoy en día. Yo decía, yo puedo ser periodista de ciencias, periodista de deportes, periodista, o sea, como, no sé, del área que yo quisiera y como que por ese lado me metí. Y nada, hoy en día me apasiona el español, pero no por ser español, sino por ser el lenguaje que vivo y que todo el tiempo estoy analizando y estoy rodeada de él y me encanta. ¿Cómo, tú dijiste que no se pasaba como español en sí, sino que lenguaje? ¿Tú te diste cuenta de eso cuando saliste de secundaria y llegaste a estudiar comunicación social, ¿cierto? Bueno, no, realmente no me di cuenta cuando yo empecé a estudiar luego francés en la universidad y portugués. Entonces me di cuenta que tenía un talento para aprender idiomas. Pero Ya. el talento no era como innato, me lo dio el hábito de estar en constante aprendizaje de idiomas. Luego, hoy en día yo no soy capaz de hacer nada, pero estudié como un poquito mandarín, o sea, como que desarrollé una habilidad para hacerlo. Y yo dije, esto si me lo hubieran enseñado, y si se lo enseñaran al resto de la humanidad, nadie diría, es que yo soy malo para los idiomas, porque es que a ti te enseñan reglas, no lenguaje. Y eso, mira, porque acá en Chile igual no es tan distinto a lo que tú estás diciendo, porque yo conozco obviamente la educación desde dentro, desde afuera, y también conozco muy buenos profesores de lenguaje que intentan hacer lo que tú estás diciendo, pero obviamente hay reglamentos, hay ciertas cosas que se van repitiendo. Eh, ¿Tú has podido tener la posibilidad de conversar con los profesores de lenguaje y plantearle esto? ¿Qué es cuál es la respuesta de ellos? Realmente, con los profes que yo más hablo son los profes de español con María, y curiosamente tenemos un abordaje diferente al tradicional. Ya. En español con María hemos tenido profes, digamos, de profesión de, sabes, lenguas modernas, literatura y letras, filología, pero curiosamente, y tengo una explicación para eso, nos ha ido mejor con los profes que tienen otras profesiones y son políglotas.
¿Por Ya, qué? ya. Porque la mayoría de los estudiantes de español con María llegan con con un nivel intermedio y avanzado del idioma, o sea, no nos llegan estudiantes con nivel básico. No quiero, o sea, no es como por desprestigiar o por decir que es mejor que el otro, no, los profes de filología tienen su campo y por eso existen los de lenguas modernas, pero en español con María nos llega gente que ya tiene la noción de las reglas del idioma y quiere es Ya. vivir las experiencias que el idioma le abre. Entonces, tener otros enfoques y tener profes que se están, muchos han sido profesores de universidad, pero de sus áreas. O sea, en este momento, por ejemplo, tenemos un profe que fue profe de universidad en Derecho, que es profe de español con María, y como que pueden o tienen una mente más abierta a enseñar el lenguaje porque lo han aprendido y no enseñado, y eso como que cuando tú quitas como los moldes, pues se abre una creatividad infinita. Y con ellos el Sí. enfoque que hacemos es eso, es como que siempre que tenemos un profe hacemos un proceso de inducción y les entregamos una cosa que se llama guía de vuelo de español con María, porque los estudiantes de español con María hay un concepto como cultural que tenemos y se llaman guacamayos. Entonces les enseñamos a que vuelen con los guacamayos y en todo nosotros tratamos no, logramos que en cada componente educativo vinculemos tres cosas. El lenguaje como tal, o sea, perdón, las reglas del español como tal, el vocabulario del español, la riqueza del lenguaje, un componente cultural y una aplicación con la vida del estudiante. ¿Sabes? Ya. Porque si no, pues tú aprendes cosas sueltas que no puedes aplicar. Entonces, esa es nuestra base de enseñanza. Se relaciona mucho de repente con otras áreas del conocimiento, no está tan lejano. Pues yo por lo menos no había visto y no había escuchado una divulgación, entre comillas, divulgación del español, como me lo estás diciendo tú, porque en verdad, claro, en casi todos los Instagram que yo he visto y que veo a quién puedo invitar a conversar, son como muchas reglas, como que te enseñan de memoria ciertas reglas como la matemática para poder llegar a a algo, un resultado. ¿Tú cuando llegaste a la universidad te costó eso? Porque tú primero estudiaste una carrera, después otra. Sí. Es como comunicación con énfasis en periodismo. Ya, con énfasis, ya, como como una continuación, Sí. ¿cierto? De la carrera. Sí, tú en Eh, comunicación tienes como muchos campos de acción y vas eligiendo como electivas que te llevan a un camino. y para eso ustedes tienen que dar una prueba de selección En mi para llegar a... universidad ese era el énfasis. En otras universidades tú simplemente lo eliges y vas poniendo las materias de esa. Ya. Entonces, cuando tú llegaste a la universidad, por el hecho de venir también del colegio con esa base que era más técnica, ¿te costó entender eso? ¿O te adaptaste súper bien a lo que es el sistema para llegar a lo que lo que me contaste Yo delante? tuve una experiencia muy grata en la universidad y vivo muy agradecida con mi universidad. Y siento que yo, o sea, obvio, el colegio está como en etapas más fuertes de la vida de uno, entonces la identidad académica para mí Mm. siempre es el colegio antes que la universidad, ¿sí? Pero siento que en la universidad yo nunca pensé en el tema de los idiomas porque lo veía muy separado. O sea, yo me enamoré de los idiomas como fuera de la universidad. Estudiaba en la Alianza Francesa, estudiaba con un profesor también particular portugués, pero la universidad me permitió fue entender el poder de la comunicación, que el lenguaje es una herramienta de comunicación, pero tú no solo te comunicas con el lenguaje, y en algo que me marcó como mucho es dentro de las teorías de sociología que aprendes en comunicación social, hay una pirámide que es la pirámide de Maslow, que te habla de las necesidades humanas. Entonces, pues tú tienes en el primer nivel las necesidades de supervivencia, ¿no? ¿Tú qué necesitas para sobrevivir? Necesitas alimento, necesitas Ujú. abrigo, Ujú. necesitas resguardo de inclemencias del clima, ¿no? Luego vienen las necesidades de seguridad. Tú necesitas tener estabilidad, ¿sí? Luego vienen las necesidades sociales. Tú necesitas interrelacionarte, necesitas pareja, necesitas desahogarte, necesitas expresar tus emociones. Luego vienen las de reconocimiento y por último vienen las de autosatisfacción. Entonces, en comunicación como que lo veíamos, pero lo veíamos aislado, como que nos costaba aterrizarlo a qué. Entonces, la mayoría de estudiantes, y me incluyo, porque a mí me gustaba porque soy nerd, pero no porque le viera la aplicación, ¿sí?
como que era como, ok, esta es la teoría que hay que estudiar, pero no por qué. Luego yo entendí que la comunicación, no hablemos del lenguaje, la comunicación es un componente que agrega valor. La diferencia entre que tú compres unos tenis de $80, con toda la investigación, o sea, hablando de un producto bueno, ¿no? Con investigaciones materiales, suelas, pisadas, o sea, un producto bueno de $80, y compres los mismos tenis en $1000, es comunicación. ¿Por qué? Porque los compras por marca, ¿sí? Ya. Y la marca es comunicación. ¿Por qué? Porque los tenis de $80 te están satisfaciendo necesidades básicas, ok, vestimenta, seguridad, segundo nivel, ok, sé que no me voy a doblar el pie con estos tenis porque tienen control de pisada, ¿sí? Mm. Y ya, pagaste $80. Los otros tenis te dan una necesidad social, porque seguramente tú quieres entrar en un círculo social donde usan ese tipo de marcas, entonces te hace sentir que perteneces. Y también quieres resaltar necesidad de reconocimiento. Entonces, ay, qué lindos sus tenis, qué bacán, uy, esos son esos tenis, uy, fulanito le tiene que ir muy bien porque se compra esos tenis de $1000. Y último, unas necesidades de autosatisfacción, porque tú dices, pues pucha, me los pude comprar. Mm. O sea, llegué a un nivel de mi vida donde me puedo gastar $1000 en tenis. La comunicación te agregó valor porque te empezó a satisfacer con un producto que no era comunicativo otro tipo de necesidad. Entonces, yo ya años después de haberme graduado dije, pues pucha, los idiomas son lenguaje, un componente comunicativo, me pueden satisfacer necesidades. Entonces, Claro. esta es la teoría o el enfoque teórico con el que trabajamos en español con María. El lenguaje te cumple necesidades de supervivencia. Entonces, da igual, obtienes el mismo resultado de supervivencia. Llegar a un restaurante, tú, supongamos que no eres hispanohablante, ¿no? Llegas a otro restaurante, tú tienes que tener español para sobrevivir. Y dices, tú llegas al restaurante y dices, señor, ¿podría por favor traerme un plato de pollo grillé? Ah, yo querer pollo. Y señalar. ¿Qué obtienes? El mismo pollo. En este nivel, ¿a ti qué te va a importar? Sobrevivir. No estoy diciendo que está bien quedarte en eso, pero es que no todo el mundo aprende un idioma porque quiere necesidad de autosatisfacción. Y eso es lo que no entienden las escuelas tradicionales de idiomas. Luego viene seguridad. Entonces, en el nivel de supervivencia, tú cuentas con que el otro, y eso es lo lindo de la comunicación no es un proceso de una vía, es un proceso circular, ¿no? Donde yo te doy un mensaje, tú lo procesas, lo entiendes y das un rapport, una respuesta y se genera un ciclo. Entonces, en el nivel de supervivencia, tú dependes mucho de la comprensión del otro para que el otro te logre satisfacer tus necesidades. Claro. En el segundo nivel es un nivel de seguridad. ¿Qué pasa? Ya no es solo, no es solo que yo te doy mi mensaje y tú me lo soluciones, sino que con tu respuesta te puedo decir, no, eso no era. O sea, puedo garantizar qué es lo que yo tengo. Y puedes mejorar tu seguridad. ¿Cómo así que puedes mejorar tu seguridad? Una cosa es decir, yo perdido, yo ir allá. O garantizar tu celular, yo perdido. ¿Es seguro por allá? Perdón, Ah, entendí la instrucción, entonces garantizas que tu seguridad no es solo que te roben o que te pierdan, es que no pierdas recursos, no pierdo tiempo, no me pierdo algo que quiero ver. Entonces tu lenguaje te evita o te protege de perder algo. ya, ¿Listo? ya, Una muy idea, un conocimiento. interesante. Luego viene otro nivel, y aquí es a donde, este es el nivel que te prometen las escuelas tradicionales de idiomas. En español con María realmente, obviamente nos llegan estudiantes de todos los niveles, pero nuestro fuerte es el que te voy a decir, que es pasar por encima de lo que llega a las escuelas tradicionales de idiomas. El siguiente nivel, que se llamaba en la de Maslow como el componente social, en español con María lo llamamos hacer amigos y vivir amores. Tú necesitas el español para eso, o el lenguaje, el idioma que estás aprendiendo para eso. Entonces tú puedes participar en eventos sociales, puedes entender chistes, puedes tener una relación. Lo que pasa es que este nivel es muy largo, ¿no? Es muy amplio, porque yo puedo hablar contigo, pero de repente, si voy a una reunión, yo ya no entiendo lo que ellos están diciendo. Entonces este nivel es muy difícil de superar. Pero para eso quieres el lenguaje, para establecer relaciones. ¿Puede que cometas errores gramaticales? Sí. ¿Puede que no sepa la palabra? Sí, pero cumples con el objetivo que te da el idioma. Luego ya viene un nivel de reconocimiento.
En el nivel de reconocimiento es que primero tú puedes ser líder en otro idioma, puedes dar órdenes y tu forma de hablar no te hace perder autoridad. Obvio, te puedes equivocar, sí, pero no es como, uy, mi jefe, el gringo, uy, mire cómo habla, uy, dijo una palabra, ¿sabes? Que cambias de género y dices alguna barbaridad. No, pero no es solo el reconocimiento de, uy, habla súper bien, sino que te permite a ti sobresalir y usar el lenguaje para sobresalir. Y en el Ya. último nivel tú me dices, ¿qué más hay que hacer? En el último nivel es cuando tú te sientes satisfecho con tu personalidad en otro idioma. ¿Por qué? Porque y aquí hay un componente cultural, porque también el idioma no se puede, como es lenguaje, no lo puedes sacar del contexto en el que vive. Mm. Entonces, es que tú seas tan educado, tan cortés, tan chistoso, tan astuto, tan inteligente en otro idioma para una cultura específica como en el tuyo. Me ha pasado con muchos estudiantes, nosotros en español con María, uy, estoy hablando muy rápido, ¿verdad? No, dale nomás, se entiende, se entiende. Nosotros en español con María tenemos una línea muy bonita que se llama Turismo Idiomático, donde permitimos que estudiantes de diferentes partes del mundo, obvio que quieren aprender español, vivan las mejores experiencias de su vida en Colombia. Eso les prometemos. Ya. Entonces, les compartimos lo mejor de Colombia por medio de unas experiencias que combinan actividades comunicativas, actividades turísticas y actividades culturales. Y me di cuenta de que muchos, por ejemplo, eran súper queridos, súper amables, pero no tenían las palabras para entrar a un Claro. lugar y decir, Mm. con permiso, o decían como, la comida, rica, ¿te gustó? Sí, porque aquí en Colombia dicen, uy, deliciosa, me encantó, te lo Sí. agradezco, entonces pasan o por groseros, o porque no están contentos. Entonces, en el último nivel, realmente es que tú puedes manifestar tu personalidad real Sí, en de otro idioma. Entonces, hecho, ese es nuestro enfoque. yo he conversado con colegas de inglés, sobre todo, que me han dicho algo parecido a lo que me dices tú, que cuando ellos tienen que aprender inglés, de alguna forma también lo más difícil es adquirir el inglés como un idioma para representar cómo eres tú realmente, porque no es solamente repetir palabras o traducir algo. A veces a mí también me resuena lo mismo cuando a nivel científico uno quiere explicar algo que uno lo entiende, pero no tiene las palabras para llegar a las personas cuando son cosas como muy difíciles de explicar. Tú, pensando en que el español con María le enseñan a otra persona a hablar en español, ¿tienen una estadística más o menos de quiénes son los que más aprenden español, los que les cuesta más en términos así como de rubro, carrera, Ok. eh, así como Entonces, para entender por qué están aprendiendo español, así como para entender esa conexión. bueno, te voy a contar primero como nuestro récord. Nosotros, mientras no haya dificultades de aprendizaje, porque es que eso es lo otro, todos somos un mundo aparte, hay personas con déficit de Mm. atención, hay personas con lesiones cerebrales que les impiden aprender, hay gente que de pronto con, no sé, algunos espectros autistas que le impiden entender emociones. Entonces, digamos que en condiciones, no normales porque esa es una mala palabra, pero con condiciones donde no hay diagnosticado una dificultad de aprendizaje, logramos que alguien de cero en 3 semanas tenga sus primeras conversaciones en español. Conversaciones, o sea, no te digo yo querer Mm. pollo, sino que pueda conversar. Sin embargo, pues obviamente con errores y todo, pero cumple con el nivel de supervivencia. Nosotros en tres Claro. semanas lo llevamos a eso. Eh, yo he visto, o algo particular del español, es que suele ser tercer o cuarto idioma que se aprende, excepto en Estados Unidos. En Ya. Estados Unidos es el segundo idioma. Pero para un canadiense ellos aprenden inglés, francés, español. Para un alemán ellos aprenden alemán, inglés, español o de repente antes francés. Entonces la gente avanza muy rápido en el español, no porque el español sea fácil, sino porque ya saben Mm. aprender. No Claro. es su primera experiencia de segundo idioma. Y sí he notado que además los métodos son muy diferentes y tú estar en un entorno que está acostumbrado a tener varios idiomas, pues es diferente. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos la gente está muy acostumbrada a aprender con método de traducción, pero en Ya. Europa son mucho más abiertos a tener métodos de inmersión desde el día uno. Cuando tú tienes métodos de inmersión desde el día uno, te demoras más en adquirir, pero, o sea, como que los primeros pasos son muy difíciles, pero logras pensar en ese idioma. En cambio, cuando tú aprendes con métodos de traducción,
tú no alcanzas la fluidez. O sea, tú rápidamente ganas vocabulario y puedes decir cosas sueltas, pero no logras construir porque el solo hecho de estar pensando en traducir te impide hablar con fluidez. En cuanto a profesiones, no sabría decirte con qué profesiones, creo que es más con un tema de gusto. Cuando las personas aprenden español y cualquier otro idioma por gusto, el avance es diferente. Y si tú le sumas que aprenden por gusto y disfrutan la clase, el resultado es increíble. O el método, o sea, no Sí, solo la clase, ¿no? El método que usen, el curso, el programa, el challenge, lo que sea. yo te lo preguntaba porque de alguna forma también por Latinoamérica no estamos ajenos a que siempre nos han dicho que el inglés es el idioma universal. Entonces, cuesta entender lo que sea al revés. Yo me preguntaba, ¿qué personas necesitan hablar español? Entonces, si ya tienen el inglés, está la opción de querer capacitarse, porque hay ¿Sí? distintas profesiones que llegan a Latinoamérica y tienen que saber comunicarse, pero eh, hay personas que hablan español o castellano, no sé cómo decirlo, Cualquiera de las dos. en cualquiera de las dos, y toman igual este curso, esta capacitación No, contigo para poder expresarse mejor o conmigo, solamente lo otro. conmigo sí te dejo, o sea, como que a mí no me llega el estudiante que lo tiene por requisito, porque no es nuestro fuerte, ¿no? El que lo tiene por requisito generalmente va tras una certificación y hay profes muy especializados en temas de preparar estudiantes para certificaciones en DELE. Ese no es nuestro fuerte es más un enfoque cultural. ¿Qué he encontrado en patrones? He encontrado 5 patrones en los estudiantes de español con María. Obviamente hay unos que pueden estar por fuera de esto, pero los principales son vínculo con sus raíces. Entonces, aquí están personas de muchos países hispanoamericanos que han sido adoptadas por otras, pues por papás de otras culturas y vuelven a conectarse con sus raíces o se quieren reencontrar con su familia biológica Ya. y aprenden español por eso, sobre todo teniendo en cuenta que, uno, quieren viajar a conocerlos y dos, generalmente la razón por la que fueron adoptados es porque las familias tenían como problemas económicos, entonces difícilmente esas familias tienen acceso a educación de alta calidad, por lo tanto no hablan inglés, entonces tienen que aprender español para comunicarse. Pero también están, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hijos de mexicanos migrantes de tercera generación, porque pasó algo muy particular. Mm, Sus papás quisieron que ellos no sufrieran, seguramente sus papás sufrieron ciertos temas que les dificultaron integrarse a la sociedad norteamericana de ese momento, entre esos con el lenguaje, que ellos no quisieron que sus hijos se sintieran aislados, entonces les hablaban inglés en la casa, o les ya. permitían hablar inglés en la casa, y ellos ya llegaron a la tercera generación y no fueron criados en español o de repente, y quieren recuperar como eso de sus raíces. Entonces, ese grupo es muy fuerte. El segundo grupo es por afinidad. Afinidad de gente que se identifica con la cultura hispanoamericana, realmente se identifica con la cultura latina y ellos creen que en toda Latinoamérica hablamos español, pero Ya. pues la ventaja es que somos mayoría los que hablamos español. Entonces, sobre todo esto lo veo mucho en países europeos de origen germánico, donde hay unos temas como más altos de soledad, ¿no? O sea, como que encuentras familias pequeñas. Entonces, lo veo mucho en Suiza, en Alemania, en Suecia, en Países Bajos. Entonces, el tipo de personaje que hace parte de este grupo es un estudiante fascinante, porque se la pasa en grupos de salsa en su ciudad, Ah, ok, eh, ok. en grupos de afinidad con el español. Tienen mucha cercanía además con España, entonces viajan mucho a España por vacaciones porque se sienten más libres, más felices, o sea, asocian al español con felicidad y entretenimiento. Ya, ¿Listo? De hecho, a ellos, o pensando especialmente en ellos, es por quienes tenemos el concepto guacamayos, que digo, en el mundo hay águilas y guacamayos. ya. ¿Sabes? Es Los como guacamayos es como cambiarse a algo más, más más de colorido. piel, más colorido, más de piel, que es como ellos nos dicen a nosotros que los latinos somos más de piel, que es lo que yo he escuchado. Y entonces esta persona por afinidad puede ser o por su gusto personal o porque la vida lo ha llevado a. Entonces, o tienen una pareja hispanohablante o tienen un mejor amigo hispanohablante que los acerca a la cultura y aprenden español por eso. Y El, ter ya, dale, dale. el tercer grupo es el que escapa del frío. Entonces, Ah, mira, principalmente, sí, principalmente son personas.
en Canadá o en el norte de Estados Unidos que viajan para México en temporada de invierno, o personas de Alemania, Inglaterra, Finlandia. Bueno, yo no tengo tanto de Finlandia, Suecia y Noruega, pero sí, que viajan al sur de España en invierno. Que es más mediterráneo. Entonces, ellos pasan 3 meses de su vida aislados de la sociedad en la que viven porque no hablan español. Entonces, no es porque les gusta el español, sino porque ya se volvió un 30% de su año y necesitan español para interactuar mientras están escapando del frío. Claro. El cuarto grupo es gente que ama viajar y que ama viajar de verdad, ¿no? O sea, no como quiero viajar, sino ama viajar a lugares que no son típicos, entonces tú no encuentras a gente que sea bilingüe en muchos lugares. Entonces, ama ese tipo de viajes. Y el último grupo es gente que por su trabajo tiene Buen trabajo. vínculos. Entonces, dentro de eso está, por ejemplo, en Brasil, como hay muchas empresas que tienen oficina en Brasil y oficina en un país hispanohablante, su equipo de trabajo es mixto en el lenguaje. En Estados Unidos muchas personas tienen subalternos que hablan español, sobre todo en campos como la construcción. Entonces, ese es el otro grupo que tenemos. Y es gente, me parece hermoso. O sea, en Español con María, nuestra misión es conectar culturas desde el español, acercándolos a lugares, personajes e historias de Hispanoamérica. O sea, queremos también dar a conocer Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque nos dicen, ay, es que el español no es su idioma, el español es de España. Sí, pero hay 500 millones de hispanohablantes nativos en el mundo, de los cuales solo 50 millones están en España. Entonces, es nuestra oportunidad de contar nuestras historias que han sido olvidadas por mucho tiempo en el mundo, y no solo olvidadas, sino puestas en un rinconcito. Y, y en español con María, y yo particularmente pienso que aprender un idioma es un acto de empatía, porque tú estás gastando tu tiempo, tu energía y tus recursos en querer entender a alguien que está al otro lado, que no tiene en teoría o inicialmente nada en común contigo y tu cultura, pero tú le quieres entender. Y dime si eso no es la forma más pura de la solidaridad. Claramente, claramente. El Entonces, lenguaje para es mí, muy potente en ese aspecto. Es muy potente una porque persona que aprende idiomas, pues merece todo, ¿sabes? Y no puedo permitir que aprender español sea algo que no disfrute cuando nos está haciendo la maravilla de tener empatía con la gente hispanohablante. de hecho, una de las cosas que tú has dicho varias veces y que me llamó la atención es el tema del contexto. Tú, ¿cuándo te diste cuenta que aprender un segundo idioma también iba ligado con la historia del idioma? Porque a mí yo me di cuenta que para enseñar física, por ejemplo, que es mi área, yo también tengo que contextualizar la historia porque si no, no me van a entender hacia dónde y por qué aparecieron estas teorías medias raras y no solamente mi foco es que aprendan fórmulas. Yo me imagino que con el tema del idioma, en algún momento tú dijiste no, la gente que aprende español tiene que entender la historia para conectar algo. Esa conexión, ¿cómo te diste cuenta de eso? Okay. Primero no me di cuenta del tema de aprendizaje, sino lo aprendí porque por gusto, y eso sí me le quito el sombrero, la Alianza Francesa, por lo menos de lo que yo conozco, es lo que tiene más claro cómo se difunde un idioma porque entiende que no es un idioma sino una cultura. Ya. Y yo estudié en la Alianza Francesa de Bucaramanga y siempre admiré esa institución, adoraba ir a clases en la Alianza Francesa y ellos sí nos inyectaban cultura en cada aspecto. ¿Sabes? Estaba la FED de la música en clase, estaba la FED de la gastronomía, había el vernissage cada mes. Entonces, desde ahí me pareció muy interesante. Pero luego, yo, algo que me apasiona mucho de la comunicación es la viralidad. Volviendo al tema de las teorías de sociología, hay una teoría de la industria cultural que la escriben Adorno y Horkheimer. No recuerdo, creo que no la escriben juntos, sino que se alinean dentro de lo mismo. Y es, en ese momento ellos hacen como, ellos eran músicos de jazz y decían cómo el jazz tiene este valor musical tan grande y le gana el pop. Y toda la gente está escuchando pop y no jazz. Entonces dicen, no, pues es la industria cultural. O sea, es más fácil de entender, de producir, de reproducir algo que no genera tanto, como procesar tanto, ¿no?
Y entonces empecé a estudiar qué hacía que algo fuera viral. Viral no me refiero a viral de redes sociales, viral de que tú lo quieras compartir Claro. y que se te quede. Entonces encontré que para que tú pudieras querer replicar algo, primero tenías que recordarlo. Tú no puedes replicar algo que no Ujú. recuerdas, ¿sí? Claro, Y en el momento, una estrategia para recordar algo es la historia. Es más fácil recordar historia que hechos sueltos. claro. Entonces, yo venía contando como cosas de historia, o sea, como vínculo o contexto cultural, porque en la Alianza Francesa aprendí que era espectacular aprender así, pero ahí lo hacía por gusto personal. Luego dije, no, es que tiene sentido, porque tú aprendes líneas y además creas como nuevas conexiones cerebrales cuando mezclas elementos. Entonces el proceso de aprendizaje es mucho más efectivo. Entonces, esas son las dos razones. ¿Y te has dado cuenta si hay algún patrón que le cueste aplicar lo que tú estás diciendo, que hay personas que son de algún área en particular que no aprendan muy rápido español, que les cueste Entonces, más? más que un área, es que muchas personas eligen las carreras según su inteligencia dominante. Y pues hay ¿Ya? gente que su inteligencia dominante no es la del lenguaje. Su inteligencia Claro. dominante puede ser la analítica, creo que la matemática, la racional. Matemática. ¿Mm? Yo, algo que le critican a los métodos tradicionales de enseñanza de idiomas es que los enseñan como matemáticas, ¿no? Entonces, subjuntivo Claro. más que ta, ta, ta. Yo no lo critico. Yo pienso que eso se debe enseñar así para la persona de inteligencia dominante de ese tipo. O sea, tu inteligencia dominante te debe guiar un camino de cómo aprendes lo que sea. Tú puedes aprender español desde otro tipo de inteligencia. Tú puedes aprender español desde la inteligencia musical. Entonces, más que una profesión es que los métodos, uy, no sé por qué estoy con chispitas, los ¿No? métodos tradicionales de enseñanza de idiomas muchas veces están basados en explicaciones matemáticas y una persona que no tenga esa inteligencia dominante le va a costar y no significa que sea mala en los idiomas. Ahora, por otro lado, las personas que de por sí, muchas veces los ingenieros, que nos dicen los ingenieros no son buenos para los idiomas, no es que los ingenieros no sean buenos para los idiomas, es que hay muchas personas que no tienen una inteligencia dominante interpersonal, porque no es Claro. la de lenguaje, la interpersonal, estudian carreras solitarias. Sí. ¿Sí? No es que todos los que estudien ingenierías no tengan inteligencia interpersonal, pero muchas personas, o sea, muy probable que un comunicador social, una persona que no tenga inteligencia interpersonal, no se gradúe de comunicación social porque te van a hacer enfrentarte a hablar con mucha gente, Mm. por lo tanto no le va a gustar esa carrera, no la va a elegir. Entonces, si tú no tienes una inteligencia interpersonal dominante, te va a costar trabajo crear conversaciones y tú para aprender un idioma tienes que conversar y tienes que pasar por encima, no te va a afectar cometer un error frente a otro. Entonces una persona tímida generalmente no tiene esa inteligencia interpersonal, entonces no se atreve a equivocarse, no se atreve a hablar y por eso no avanza. Pero no es porque no pueda, sino porque hay que enseñarle desde su inteligencia dominante. ¿Y eso tú crees que se puede lograr cuando a distinta edad? O sea, cualquier persona en cualquier edad puede adquirir eso, o igual lo ideal sea mientras más joven mejor. Uy, en eso hay muchas teorías y yo qué pienso. Cuando tú eres niño no tienes miedo al error. Entonces nos dicen, los niños aprenden como una esponja. Tampoco es cierto. Los niños se Mm. demoraron muchos años solo escuchando y no hablaban bien. Simplemente no les importaba equivocarse. Y lo aprenden en método natural, pero es que tú para aprender en método natural tienes que tener a tus papás hablándote en ese idioma y corrigiéndote todo el tiempo. Entonces a mí me parece Claro, absurdo, honestamente, que venga gente a decir, aprende idioma como los niños. A ver, ¿dónde están tus papás para ayudarte? O sea, claro, para aprender como un niño tienes que vivir en una inmersión total, con apoyo total, porque si no te va a costar mucho trabajo. ¿Que hay componentes de esa inmersión que te van a ayudar? Sí, pero que un adulto pueda aprender como un niño, no, porque no tiene ese mismo apoyo ni está dispuesto a cometer esos errores. Un adulto puede aprender muy rápido un idioma, sí, porque es que también sí conoce. Ahí viene el poder de una materia de lenguaje. Cuando tú entiendes cómo funciona un lenguaje, cuando tú entiendes cómo funciona tu lenguaje, tú puedes extrapolar esas reglas, esa claro. lógica del lenguaje para otro idioma.
Entonces, pues eso a un niño le cuesta más trabajo que a un adulto, pero al final un adulto lleva más años de vida, de experiencia, comunicándose. Ahora, ¿qué, si, hasta qué edad se puede aprender? Mira, no tengo ni idea. Sé que hay estudios que dicen que obviamente el proceso degenerativo cerebral existe y pues Mm. el lenguaje, el cerebro tiene un componente que se encarga de que tú puedas dominar un lenguaje y pues si hay un daño ahí, ya sea por un golpe o porque se degenera, pues es difícil. Entonces, pues yo te digo que si uno quiere aprender un idioma, pues te tiene que meter en el momento que sea, pero más que la edad es fundamental. El diagnóstico, mira, uno puede aprender un idioma solo, sin lugar a dudas. Yo digo, uno hay que tiene que pagar es un profe para que le acelere el proceso. ¿Y cuál es la labor del profe? No es enseñarte, es diagnosticarte y guiarte. Ya. Sí, Entonces, porque si un profe hace un buen diagnóstico, te dice cómo debes estudiar. quizá, quizá eso puede ser la dificultad en la escuela, en los colegios, por la cantidad de personas que No hay. hay Yo no sé cómo es diagnósticos, allá, no existe acá solo hay tampoco. evaluaciones. O sea, tú Sí, solo sabes, ah, él no pudo, pero nunca hubo un diagnóstico. exacto, exacto. Y eso, allá en Colombia es parecido el tema educacional. ¿Son muchas personas por sala o depende del colegio? Depende del colegio. Yo estudié en un colegio con 30 personas por sala. A mí me fue súper bien, pero mi Ya. inteligencia era como, o sea, había una ficha, un encaje, encajaba perfecto con la metodología del colegio, pero no todo el mundo tiene que encajar perfecto. Entonces hay colegios con 7 compañeros de clase. Eso sí depende mucho, Ya, como sí, porque eso es muy poco. Acá por lo menos en Chile el promedio son 40. lo que Entonces, sí, digamos, es claro en Colombia es que en Colombia es muy fuerte la educación privada. O sea, hay educación pública muy buena, pero la educación pública siempre es masiva. sí, sí. ¿Sí? Entonces, hoy estaba, ayer, estamos ahorita como tenemos en español con María una nueva línea, que es un entrenamiento para profes que se quieren convertir en empresarios de idiomas. Y estábamos Ah, haciendo ya, como porque son dos caminos diferentes, ¿no? Tú puedes ser profe toda tu vida y es completamente respetable, pero hay gente que quiere ser empresaria en el campo de la educación, sí. particularmente de idiomas, y no hay formación para eso, pues nosotros la tenemos. Y estamos en proceso de admisiones. Y ayer estábamos con una chica que quiere participar, que es argentina, y estaba con Juan, que es de mi equipo de marketing argentino, y estábamos como discutiendo como el costo de inscripción, y él le dijo a ella algo que a mí me marcó mucho, le dijo, yo sé que tú no estás acostumbrada a pagar por educación, porque en Argentina todo es gratis. En Oh, sí, Colombia, obvio, hay educación gratuita y de alta calidad, pero digamos que la educación privada ha permeado mucho y sí estamos muy acostumbrados a pagar por educación. Entonces, cuando tú tienes un campo privado, pues se abre la posibilidad a que haya una educación más personalizada. ya, sí. Sí, porque en realidad lo personalizado también es, Cuesta más. sí, cuesta más, es parte de la parte privada y sí, cuesta más, pero también, igual que acá, me imagino que eso también te asegura también un mejor resultado, o un resultado más rápido. El, ahí donde está la competencia entre privado, público, que yo me imagino que en Lo que pasa todos es que lados hay pasa. mucha gente que habla de personalizado y es una mentira ese personalizado, ¿no? Es una mentira. Tan Claro, personalizado es que yo te adapte el contenido, o sea, no el contenido porque tienes que cumplir con un currículo, sino que yo te adapte la metodología, el ritmo y la intensidad con tu inteligencia dominante, con tus intereses. Nosotros en Español con María tenemos en una de nuestras líneas educación súper personalizada en español, pero te digo que la gente no la tiene. O sea, tú para tener educación personalizada no te puedes tener un libro, pero no puedes decir, no puedes dejar que un libro que tiene miles de copias sea lo que te diga qué enseñar y cómo enseñarlo. claro, claro, eso ahí se necesita ya la interacción, la experiencia, lo que tú decías, el tema de como que el idioma se empodere de tu personalidad y no solamente repetir, que eso es como el error de varios lados. Acá dice, hay una persona que escribió de Honduras, creo, y también de Argentina, que en Argentina también para aprender idiomas personalizados dice que hay que pagar, porque me imagino que todo lo demás Sí, tiene que ver seguro. con... Este Sí, chico habla ahora como de universidad, ¿no? claro, Que claro. como Sí, hoy el tema, una de las cosas que yo también he visto y que en Chile, por algo también lo empecé con la red social,
es que la parte científica o los profes también del área de la ciencia, a nosotros nunca nos han enseñado a comunicarnos. De hecho, la carrera de pedagogía o la carrera científica, nosotros no nos enseñan a comunicar lo que uno sabe. Divulgadores científicos son contados con los dedos, quienes son los capaces de comunicar la ciencia en este caso. ¿Tú crees que debería haber en todas las carreras, no solamente el lado de la ciencia, debería haber estos tips de comunicación, entendiendo de que ya las profesiones, no todas, uno ya no trabaja solo al 100%, siempre tiene que estar interactuando con otras personas? ¿Tú crees que eso debería ser obligatorio o de algún Entonces, otro nivel empezar? ok, la educación es un proceso comunicativo y de hecho cuando yo estaba en la universidad, un campo que me gustaba mucho era la comunicación para la educación, que es una línea de la comunicación para el cambio social. Entonces, pues hay gente súper especializada en eso y obviamente desde otras, eh, digamos, un divulgador científico debería tener un poco unos componentes de comunicación para la educación. Lo que pasa es que no hay tanta formación en eso. Y Claro, pienso que todas las carreras de pedagogía puede que no se especialicen en él, pero sí deben tener un componente de comunicación para la educación, porque es que la educación es un proceso comunicativo. En cuanto a las personas, sí, mira, yo creo que todos damos por sentado que comunicamos y, nosotros tendemos a, a no darle valor a lo que damos por sentado o que todos hacen. Pero es que tú puedes hacerlo mal o puedes hacerlo bien. Mira, hay muchas cosas que son básicas que yo no sé y pienso que la educación me las debía haber impuesto, ¿sabes? Tipo, impuestos. Tipo, o sea, claro, sí, eso lo debía yo haber visto en el colegio porque hace parte de ser ciudadana. sí, ¿Sí? sí. Entonces, yo sí pienso que puede que no debas estudiar comunicación, pero no importa qué estudies, tiene que tener un componente comunicativo. Y eso te Pero, facilita de alguna forma cuando uno ya empieza a trabajar. sí, claro, es que mira, todos somos vendedores y para vender tienes que comunicar. Tú estás vendiendo tu imagen personal, tú estás vendiendo tu marca personal, tú estás vendiendo ideas. Para convencer a tus amigos de ir al restaurante que tú quieres y no otro, tienes que comunicar. Claro, claro. Y en ese sentido, la comunicación, las técnicas que de alguna forma existen, también sirven en las redes sociales o cambia un poquito. Las teorías van cambiando ahora con este mismo formato que estamos nosotros, que es un video, que también no se enfoca todo el cuerpo, que la gente está acostumbrada a comunicarse con videos más cortos, no tan largos. Ha cambiado un poquito el tema de la comunicación cuando ya las redes sociales se metieron con todo Cambian acá en el mundo. cambian los formatos, pero los conceptos de base son lo mismo. Tipo, lo que hace el principio de viralidad sigue siendo la industria cultural. Ya, Ya no hablamos de pop y jazz, pero sí hablamos de una imagen de un huevo. Mientras, por ejemplo, hay videos míos que yo digo, fue pucha, este video es espectacular y la gente no lo ve. Y pongo un video estúpido parpadeando, la gente lo ve. Pero es que, exacto. A eso yo me pero, refería. pero es que las redes sociales tienen una mano que no es solo humana, y es el algoritmo. Ya. ¿Sí? Entonces, digamos que el algoritmo no solo tenía la comunicación, sino lo que el algoritmo te quiere mostrar. Y aquí hay algo que ya, digamos que no es social. Eh, Le quita ese carácter social, ya es como una red nomás. Sí, o sea, sí es una red social, pero no es natural lo que se vuelva viral porque depende de un algoritmo. Entonces, ¿qué sí pasa? Que la gente está estudiando cómo complacer un algoritmo y se nos olvida estudiar los componentes básicos y los algoritmos cambian y los componentes básicos no. Mira que hoy yo perfectamente este formato de live, este formato, mira, la televisión empezó siendo un formato 4:3, ahora es un 16:9, pero ya ni siquiera se está grabando para 16:9 la televisión, sino en vertical 16:9 así como Ah, para los celulares, porque se consume más en celulares. Pero la regla de tercios te aplica independientemente de tu formato. Yo no estoy sentada así hablándote acá, ni hablándote acá, ni hablándote acá. Entonces, si nosotros no olvidamos lo básico, nos adaptamos a los formatos. Y pienso ya, que sí está bien estudiar los algoritmos, pero los algoritmos lo maneja alguien a su complacencia, o sea, la empresa lo cambia y ya. Entonces, hay que estudiar, hay que recordar los principios básicos. Los principios básicos de la viralidad, los dice Joan Berger, son 5. Uno, las emociones que activan. Dos, las historias.
Tres, los gatillos, ¿no? Entonces, tú no, o sea, tú puedes conectar tu conocimiento con algo que te lo recuerda, que está en tu día a día y te vuelve. Eh, Cuatro, la utilidad. Tú compartes cosas que son útiles. Y cinco, se me escapa. Ya. Se me escapa. Pero eso quiere decir que La cuando moneda empezaron las social. redes. Cinco, la moneda social. Dime. Ah, ya. La- o sea, de alguna forma, igual las redes sociales son parte es como si fuera otro idioma. Se podría tomar como un idioma Es otro distinto. lenguaje. Es otro Ah, lenguaje. ¿Por qué? ¿y cuál es la Porque diferencia? nunca, el idioma tiene unas reglas que las regulan, la gramática, el lenguaje es vivo. Ya. Y el idioma está basado en componentes verbales. El lenguaje no. El lenguaje es todo. Ah, Tipo, yo ya. te miro así y esto puede ser mi lenguaje corporal, no es mi idioma corporal. Ya. Entonces, digamos que lo grande es el lenguaje, el idioma está dentro. Ya. Por eso, Hablamos y mira, de yo no lengua de sabía. señas, no de idioma de señas. Mira, no lo había pensado porque yo también, acá por lo menos en Chile, de repente cambian la palabra, la asignatura de lenguaje, en algún momento se llamó castellano. Entonces los profesores se capacitaban para educar en castellano o preparar el castellano. Hay otros que después de un tiempo se cambió el lenguaje y después se pasó a lenguaje y comunicaciones. Entonces, cuando Genial. uno aprende idiomas, entonces uno aprende la parte técnica, ¿cierto? Ya cuando Sí. uno aprende el lenguaje, aprende otras cosas. Comprendes componentes culturales y demás. Eh, ¿Qué pasa con las redes sociales? Entonces, primero, claro, antes tú donde encontrabas gente de distintas culturas en los puertos y en los mercados, ¿sí? De Claro. hecho, como nace ahora se me olvida este idioma que se inventó un tipo que empieza por E. Bueno, hay un idioma que en este momento se me olvida el nombre, que nace en Polonia, lo inventó un polaco, y Esperanto, el Esperanto. Y Esperando. el tipo veía en el mercado, creo que era de Tikochin, como gente que llegaba de otros idiomas y empezaba a escuchar un poquito de polaco, un poquito de ruso, un poquito de tal cosa, pero eso no Ah, era la realidad de todos lados, ¿sí? claro. Hoy en redes sociales tú ves que la gente comenta en 4 o 5 idiomas y se vuelven virales palabras como cringe, ¿sabes? Entonces la gente está hablando español como hay mucho cringe aquí, jajaja, lol, o sea, como que se volvieron puertos donde tú conectas culturas y entonces tomas de este idioma, de este idioma, de este idioma y le sumas los emojis, más expresiones, entonces es otro lenguaje y le sumas GIF y le sumas sonido y entonces sí, es otro lenguaje, pero como todos los Claro. lenguajes está vivo. Sí, eso te iba a preguntar porque en realidad prácticamente en términos casi para encajar culturalmente, uno como profesor y como ya grande adulto, cuando está hablando, comunicándose con los adolescentes, es como inherente que uno tiene que aprender cosas, así como eso mismo de los emojis, el LOL, el hate, como palabras que se ocupan puntualmente para expresar algo. Uno se tiene que modernizar. Ahora, este lenguaje se está generando en las redes sociales, independiente que estén de acuerdo o no, ¿tú crees que va a ir variando, Claro, como siempre? Diría, siempre está vivo. eh, y tiene una tendencia a ser un poco más extremista que otro tipo de lenguaje. ¿A qué me refiero? Que, claro, como no tenemos esa cercanía física, la gente tiende a expresarse con mucho más odio que cosas buenas. También se genera como... Pero no creo que lo generen las redes sociales, lo genera el tema de que no tienes consecuencia. Es que es Ah, difícil ya, ok. decirle a alguien en la cara a cara, decirle usted es un hijo de puta, ¿sabes? Y Ah, sostenerle la mirada. Pero yo desde un celular en el anonimato, ¿qué me importa decirle lo que sea? Entonces creo que es algo más de la... Me recuerda, o sea, me hace pensar, ¿sabes? Como en los pueblos que tú podías pegar la información y podías poner algo de alguien y encochinarle la imagen de forma anónima. Sí. claro. Al final es algo, mira, las redes sociales, o sea, son un formato de un modelo de comunicación no presencial que ha existido y simplemente lo tenemos ahora en un teléfono. Antes era una pancarta en la plaza principal del pueblo o era un trovador que viajaba un tipo juglar de pueblo en pueblo y contaba historias y podía decir fulanita, le quitó el esposo a tal y no importaba Ah, porque ni ya. siquiera él se lo inventó. Tú,
no sé si has escuchado de ciertas personas que son capaces de aprender muchos idiomas. ¿Tú Ujú. crees en esas personas que son políglotas que pueden aprender 20, 10 Claro, idiomas? claro. ¿O tú crees, no hay un límite de idiomas? ¿El cerebro como que Mira, procesa todo? yo conocí a Lingo Steve, se me olvidó el apellido de él, pero Steve Kaufman. Steve Kaufman, creo. Habla como 28 o algo así con fluidez. Wow. Y conocí a otra persona que se me olvida el nombre que hablaba más que él. Ahora, obvio, no todos los hablan con el mismo, con la misma fluidez ni la misma perfección, pero los hablan, se comunican en Me todos. imagino, claro, porque uno piensa que ya cuesta comunicarse en el idioma Sí, natal, o obvio, sea, es tienen difícil vacíos, comunicarse en pero es otro. que, mira, eso que acabas de decir es fundamental. Ni siquiera hablamos nuestro idioma materno, nuestra lengua materna, perfecto. Y queremos hablar otra perfecto y decimos, ay, no, pero ¿para qué aprendo otra si es que no puedo ni... Pues es que apréndala, o sea, apréndala. Si puede hacer su vida hablando mal español, la puede hacer hablando mal inglés también, pero apréndala. ¿Qué Claro, pasa? Obviamente, para ser un políglota, esa tiene que ser tu vida. Mira, yo me considero trilingüe. O sea, yo te puedo hacer una conversación en cualquiera de los cuatro idiomas y todo. Uy, pero pucha, como no los practico y como me la paso hablando español todos los días, así se hable con franceses o con brasileños, quieren que les hable en español. He perdido mucho la confianza sobre todo y el vocabulario y el acento y demás. Para que una persona pueda mantenerte la fluidez en 20 idiomas, su vida tiene que ser eso. O sea, tiene que decir de 8 a 9 voy a hablar tal idioma, de 9 a 10 voy a ver una película en este otro idioma. Tiene que ser su cotidianidad. Entonces, viven de ser políglotas, creo yo. mira, el Papa habla unos 10 idiomas, dice. Sí, No, claro. lo más probable, y de hecho hay ciertos cargos que claramente tienen que hablar distintos idiomas sí o sí. Había una pregunta que me interesó también, que yo no me sé la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre decir castellano y español? Listo. Entonces, depende. Eso te muestra mucho como tu corriente política y tu idioma, tu país de origen. Entonces, los españoles y en el cono sur de América le dicen castellano. Sí, El pero resto del mundo le dice español. ¿Cuál es ¿por, la razón? En por España Castilla? hay otros idiomas. Tienes el euskera, tienes el catalán, tienes, creo que hay otro, bueno, y el español como tal, que se llama castellano, porque era el de el reino de Castilla. Entonces, pues es como decir, um, no todos hablamos español, en España hay otros idiomas, pero pues en muchos países hay otros idiomas y se sigue llamando así. En Italia están los dialectos de cada vez, se llama italiano. Entonces es más como un componente de cuál fue la corriente que te llegó aquí. Yo, ¿por qué le digo español? En Colombia le decimos español. Realmente, principalmente Ya. le decimos español. Y porque en el mundo extranjero se llama Spanish. Entonces la traducción es español y me van a buscar en internet como español. O sea, la gente no busca tanto aprender castellano. Y yo soy una Ya. empresaria. Y vendo, Claro. tengo una empresa digital, entonces creo una estrategia de comunicación basada en un mercado digital. Sí, perfecto. Sí, porque ahí tiene un poco más de sentido, porque igual español, aquí en Chile por lo menos uno piensa inmediatamente España. Y ahí también el español con el latino también tienen esos acentos que como que no nos identificamos tanto. No sé si te ha pasado, porque yo te escucho y uno dice, ella es colombiana. ¿Qué pasa siempre he querido saber, ¿qué pasa con los otros latinos cuando escuchan a los chilenos, a las chilenas? ¿Qué acento tenemos acá en Chile? Neutral. Ah, eso, No, sí, obviamente, de hecho, nos cuesta mucho entenderlos, porque, eh, digamos, claro, yo he tenido la oportunidad de conocer a varios chilenos y ya he decodificado varias cosas. Entonces, el ay es simplemente el verbo que lo ponen al final, como cantai, badai, pero es cantas, baila, ¿sí? No, sí. en Chile hay un voceo que viene de vosotros, cantáis, bailáis, le quitan la Mm, S y queda tú cantáis, sí, tú andáis, andar, tú cacháis. Entonces, sí, claro, cuando si no encuentras la habilidad de entender un lenguaje, es encontrar los patrones. Si tú no has encontrado esos patrones y tú juzgas un acento por un pequeño fragmento, porque no has estado en el contexto, pues obviamente no vas a descifrar la regla y no vas a entender qué está diciendo canta y cacha y qué es eso. Pero tú ya cuando encuentres los patrones, te queda. Ahora, obviamente, si yo te hablo uno tiene que adaptar su lenguaje
a su interlocutor, a su interlocutor. Aquí se me fue el andacismo. Si yo te hablo con jerga colombiana no me vas a entender. Si tú me dices que una vez me pasó con un chileno que conocí en Bogotá cuando estábamos en unos premios, él, él tenía una empresa como de fintech y había levantado capital para su empresa. Y le dije, ¿cómo lo hiciste? Me dice, yo estaba pololeando con una inversionista, po. Y yo, ¿qué? ¿Pololeando con una inversionista, po? Y yo solo entiendo inversionistas. Claro, no se entiende lo que es pololear, que Entonces, es po. Así. sí, entonces ya es que pololo es el no, entonces pololear es como coquetear. Ya siento que los inversionistas estuviesen como sintiendo atracción hacia mi negocio. Yo, ok. Y pues. ¿Por qué te lo pregunto? Porque en verdad yo como chileno no sé por qué hablamos de esta forma. También hay otro, yo he visto otros videos cuando nos dicen que somos como del, del ICE, como de esa terminación. Pero yo, de que cuando uno nace acá, uno escucha constantemente, camináis, dónde vais, no sé si La tiene todo razón este es muy origen de dónde. sencilla. El voceo en América... Uy, espérate que ya van a ser las 8. Uy, tengo ya poquito tiempo. El voceo en América Latina. El voceo solo está en América Latina. Voceo no es hablar de vosotros, sino hablar de vos. Originalmente estaba vos como el único pronombre para tú, ¿sabes? Ahí está. Claro. O vos y tú, bueno, no me acuerdo. Sí, vos y tú. Y vos se elimina, en ese momento se me olvida. Tengo un video de YouTube que grabé de eso, pero se me olvida. Y cambia por usted. Porque la gente como que vos era como usado para referirte a superiores y sí, y la clase alta, o sea, como de inferior a superior, pero el superior sí te podía decir tú, pero tú no le podías decir tú a un superior. Y, y cuando llegan los hidalgos, que son los hijos de españoles, pero que no heredaban porque no eran los primogénitos, a América, el nuevo continente, empiezan a tener mucho dinero y todo, pero ellos no tenían el abolengo de repente que tenían que los primogénitos en España, porque no heredaban, no sé cómo funcionaba como eso en la nobleza, pero no heredaban el título o lo que sea. Entonces, cuando hacían mucho dinero acá y regresaban a España, exigían que la gente les hablara de vos, y aquí mismo se hablaban de vos, y los españoles decían, pero espérese, porque se habla de vos y está por debajo de mí, y entonces crean el usted, que en ese momento era vuestra merced. Entonces, Ah, como decía ahí pusieron vuestra merced. ajá. Sí, Entonces nace el vuestra merced como el de superior y queda tú y vuestra merced y se elimina el vos. Obviamente esto no es un proceso de mañana lo quitamos, sino va pegándose con la moda. Eh, ¿Qué pasa? Como ya estaban separados geográficamente, y estamos hablando que de un lado al otro hay 3 meses en un barco, pues las cosas no funcionan igual. ¿Y claro. dónde se empieza a quitar el vos? En las zonas que estaba muy fuerte el virreinato. Entonces, en la zona pegada al virreinato en Colombia se quita, en la zona pegada al virreinato en Perú se quita, en la zona pegada al virreinato en México se quita, pero las zonas más alejadas mantienen el vos. Y el vos puede ser o usar el vos o la conjugación como se usaba. Chile era alejado del virreinato. Y con Claro. el tema de los Andes, pues obviamente los pueblos eran alejados, se mantiene. Argentina también al sur. Entonces, en Colombia también está en zonas más alejadas del virreinato, de la, digamos, meca del español, porque era donde se conectaba con las nuevas formas. Mira qué buena todo tiene que ver con un contexto histórico, porque nosotros escuchamos a la gente de Colombia, a los colombianos cuando llegan acá, y uno dice qué educados son porque me dijeron usted. Entonces nosotros tenemos el usted para personas con otro rango, con más Como respeto, y el, así nosotros era nos el quitamos el voz, tú. Claro, así el era el vos. voz. Ajá. Nosotros acá en Chile es el tú, todo el rato. Entonces, cuando alguien te trata de usted es como, oh, qué educado. Como ese era el pensamiento. Yo quería, para finalizar ya, quería, si tú le puedes recomendar o dar un mensaje a estos adolescentes de toda Latinoamérica o Hispanoamérica que a lo mejor están pensando en estudiar idioma, en estudiar comunicación, eh, darle un mensaje de realmente cuál sería como tu consejo para que lo hagan, si es que lo hacen, dónde es lo más recomendable para ti y qué área también es complementado con el tema de los idiomas, como tú dices ahora, empresarias, redes sociales, ahora que se están formando, ¿qué deberían hacer ellos para llegar más o menos a un idioma ya alto? Entonces, bueno, aprender un idioma es fundamental.
Y no es como dicen, ay, es que te abre puertas, no, es que te abre la vida. O sea, tú cuando aprendes un nuevo idioma tienes la posibilidad de vivir todas las otras experiencias que vives ahorita en otro idioma, con otra cultura, con otra gente. Entonces, pues el que no aprende un idioma, o sea, no es lo que ganas, es lo que perderías si no lo tienes. En oportunidades, en experiencias, en vivencias. Entonces, no te garantiza que tengas experiencias, pero no te cierra la puerta a que sucedan. Entonces, aprender un idioma es fundamental por todas las historias y personas que te van a acercar. A mí comunicación me fascina, es una carrera que me apasiona. Eh, Lastimosamente, muchas personas piensan que se estudia comunicación porque es una carrera fácil. Y te voy a ser muy franca, el currículum para mí fue muy fácil. Sí, o sea, para mí fue muy fácil, pero tú la llevas a donde tú quieras. Y yo hoy tengo una super empresa que no podría tener si no hubiera sido comunicadora, como viste, con un super enfoque, o sea, desde la sociología, desde la administración, desde el lenguaje, desde todo. Entonces, a mí la comunicación me parece muy bonita porque es un mar. Claro, un mar de 1 centímetro de profundidad, pero es un mar. Claro. Entonces tú sabes de todo un poquito y luego te especializas. Pero más que todo, yo lo que quiero es que ustedes sepan que en cualquier área en las que ustedes sientan que son tontos o brutos, como decimos en Colombia, que en Colombia bruto es como corto de entendederas, simplemente es que no han encontrado la forma en la que lo deben aprender. Entonces, yo sí lo que quisiera es que todas las personas que nos están viendo se esfuercen, inviertan en alguien que les ayude, que los guíe en descubrir su forma de aprender, porque eso es lo que más les va a servir. O sea, aprender es un superpoder. Mira qué bonita esa frase. De hecho, tiene mucho que ver con lo que promulgo acá, por lo menos, que educar, liberar, libera a las personas, le abre un mundo. Esa es la, con la educación. Yo te quería agradecer tu tiempo y también felicitarte Muchas por todo gracias. lo que haces por las redes sociales, es algo que yo por lo menos no lo he visto y que lo he visto más en empresas, en empresas así como con nombre, en la televisión, pero en las redes sociales como persona tú no lo había visto, así que te felicito y gracias Muchísimas por gracias, muchas aceptar la gracias por este invitación. espacio. Muchísimas gracias a ti por aceptar este espacio, gracias por promover la educación. La educación definitivamente va a transformar el mundo, eso no es cliché, pero mientras transforma el mundo, que deje que transforme la vida de cada uno. En eso estamos, esa es la idea. Así que muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad, porque estén muy bien. También, chao, gracias. Chao, chao. Bien, ahí estamos despidiendo entonces a María. Gracias por todos los que escribieron también, no tuvimos posibilidad de leer todos los mensajes. Ya sabemos ya que el idioma, el lenguaje son cosas distintas, el castellano, el español también, y Espanol con María, que eso así se puede buscar en Instagram, nos permite también mostrar ese otro tipo de divulgación, otro tipo de enseñanza, de que el lenguaje también es parte de enseñar historia, de aprender un contexto principal, y eso también agradezco porque son cosas que yo no sabía y que ahora voy a practicar también en mi profesión. Quiero agradecer a todos los que se comunicaron. Ya el próximo martes vamos a tener otra invitada que tiene que ver más por el lado de la salud. Vamos a invitar a una médico de México y que nos va a contar cómo es el tema de la medicina y cómo ha sido esta experiencia de involucrarse en el área de la salud y también en el concepto de colegio de médicos a nivel nacional. Así que el martes también vamos a tener esa entrevista y ya estamos finalizando ahora. Muchas gracias a todos, a los patrocinadores también por elegir acá estar conmigo en este programa y a todos los demás, muchas gracias y nos veremos pronto el día martes a las 8 horas Chile. Recuerden, educar es liberar. Nos vemos.